Jehová Shalom, sean bendecidos mis queridos hermanos, amados en el Señor. Gracias damos a Hashem que un domingo más podemos reunirnos a través de estos videos para compartir la palabra del Señor. Estamos retomando, ¿no es cierto?, lo que estuvimos viendo el domingo pasado. Hoy continuamos. Estamos viendo las instrucciones de Jehová que Dios da a Moisés para que Moisés se las dé al pueblo antes de entrar a la tierra que él había prometido, ¿no es cierto?, a Abraham primeramente, luego a Isaac y luego a Jacob. Ya llegando al epílogo de este viaje que hicieron a través del desierto, casi 40 años, y ya a punto de entrar a poseer esta tierra prometida, Yahweh le da una serie de instrucciones, de leyes como nosotros conocemos, ya de preceptos, de estatutos, para que el pueblo de Israel pudiese guiarse en la nueva tierra que iban a poseer, ¿no es cierto?, y pudiesen mantener esa relación con su Creador. ¿Ya? Eso es lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Estamos analizando estas instrucciones que Yahweh le da. ¿Ya? Esto se lo encarga en el libro de Deuteronomios capítulo 6, que es donde estamos viendo, ¿no es cierto?, cómo Moisés le encarga al pueblo para que puedan cumplir ellos estas instrucciones que Yahweh le había dado. ¿Ya? Donde le encarga en el libro de Deuteronomios capítulo 6, le encarga, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel de que estas instrucciones ya eran tan importantes que ellos en ningún momento podían dejar de pensar en ellas. ¿Ya? Tanto así que Moisés les dice que cuando ellos vayan por el camino, vayan hablando de las instrucciones de Yahweh, que cuando estén en casa, estén hablando constantemente de estas instrucciones, que antes de acostarse, que al levantarse, estén hablando de las instrucciones de Yahweh, que se las enseñen a sus hijos, a su familia, en casa. Tan importante así que también le dice, ¿no es cierto?, que la aten a su mano, ya como una señal para no olvidarse, y que la pongan como frontal entre sus ojos. ¿Ya? Esa era una de las importancias que tenía la palabra del Señor, ya que estamos viendo, estamos analizando nosotros ahora, viendo ese nivel de importancia, esa magnitud, ¿ya? ¿Qué hay detrás de las leyes? ¿Qué hay detrás de las instrucciones que Yahweh le da? ¿Ya? Y cómo benefician a nuestra vida, incluso a nuestro cuerpo. ¿Ya? Eso es lo que estamos analizando, y muchas de estas instrucciones, de estas leyes, de estos preceptos, están estipulados en el libro de Levíticos, capítulo 19, que es donde estamos, ¿no es cierto?, nosotros analizando algunas de estas instrucciones que Yahweh le da. ¿Ya? Así que les invito a que veamos el libro de Levíticos capítulo 19, donde la semana pasada ya vimos algunas de estas leyes, de algunas instrucciones. ¿Ya? Para aquellos que a lo mejor están viendo este video por primera vez, le doy el dato, ¿no es cierto?, de que ya hay videos posteriores a donde se ha estado hablando, donde se inició este estudio que estamos viendo sobre las leyes, sobre los preceptos que Yahweh le da al pueblo de Israel. ¿Ya? Así que los videos están tanto en YouTube como en Facebook, pueden revisarlos, estudiarlos con calma, con tranquilidad. ¿Ya? Y bueno, vamos entonces a comenzar el día de hoy, ¿no es cierto?, analizando algunas otras leyes, algunas otras instrucciones que Yahweh le da al pueblo de Israel. Y esto lo estamos viendo, ¿no es cierto?, en el libro de Levíticos, capítulo 19. ¿Ya? Vamos a ver algunas de estas leyes e instrucciones que Yahweh le da. Ya de aquí del capítulo 19 de Levítico vimos varias la semana pasada.
Hoy quiero que veamos del versículo 23, Levítico 19, versículo 23. Vamos a, a leer y a ver algunas otras instrucciones que Yahweh le da al pueblo de Israel. Dice así: y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el 4.º año todo su fruto será consagrado en alabanza a Jehová. Mas el 5.º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. ¿Ya? No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. ¿Ya? En el versículo 27 y 28 dice: no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. ¿Ya? Vamos a leer hasta ahí, después vamos a seguir leyendo otras instrucciones, pero quiero ir explicando algunas cosas de estas instrucciones, ya que Yahweh le da a Moisés para que se la dé al pueblo. Ya hay una cosa que yo quiero que consideremos cuando leamos, cuando veamos las instrucciones y las leyes de Yahweh. Hay cosas que no son difíciles de comprender o de darle alguna explicación, ya como esta que acabamos de leer, por ejemplo, que cuando entraron a la tierra prometida y plantaran árboles, ya 3 años el fruto de ellos no tenían que tocar el fruto de ese árbol por 3 años, ya el 4.º año dice que estos frutos se los iban a dedicar a Jehová en modo de alabanza, en modo de agradecimiento, en modo de reconocimiento a su creador, ya, y recién el 5.º año ellos podían comer del fruto de los árboles que plantasen, ¿ya? Entonces, uno lo primero que se pregunta es: ¿y qué implica esta ley? ¿Por qué no podían comer del fruto los primeros años? ¿Ya? También, ¿no es cierto? Lo otro que leíamos que dice: no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, ¿ya? ¿Por qué no podían comer cosas con sangre? Eso también lo vamos a analizar, ¿ya? Otro mandamiento, otro estatuto que Yahweh les mandó, por ejemplo, era que no se rasuraran la cabeza por alguno de estos lados, ¿ya? No completo, sino que por el lado acá se refiere a eso, ¿ya? Que se hicieran ese tipo de corte los varones, ya dice: no haréis tensura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, ¿ya? Y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová, ¿ya? Entonces vamos a analizar un poquito estas instrucciones, estas leyes, ¿no es cierto? Que son, a veces uno se pregunta: ¿y por qué esta instrucción? ¿Qué implica en la vida del ser humano? ¿Ya? Así que lo primero que quiero que veamos el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 19, en Proverbios 3:19. Quiero que consideremos esto cuando veamos las instrucciones, las leyes, los mandamientos, los preceptos de Jehová, ¿ya? Tenemos que tener esto en consideración. Proverbios 3:19 dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con ciencia los abismos fueron divididos
y destilan rocío los cielos. ¿Ya? Estas tres cosas quiero que las consideremos cuando veamos las leyes, las instrucciones de Yahweh. Primero, que Él todo lo que hizo lo hizo con sabiduría. ¿Ya? Segundo, lo hizo con inteligencia. Todo lo que Dios creó lo hizo con inteligencia. Y tercero, con ciencia. Lo hizo con ciencia. ¿Ya? Entonces, es lo primero que tenemos que tener en consideración, esas tres cosas. Que en toda la creación, en cada cosa que existe en la creación, desde el bichito más pequeño que existe, hasta los seres humanos, que fue lo último que Dios creó en este planeta, ¿ya? Está hecho con inteligencia, con ciencia y con sabiduría. ¿Por qué es importante tener esto en consideración? Porque la inteligencia, la sabiduría y la ciencia de Jehová son cosas inalcanzables para nosotros los seres humanos. Y por eso es importante tenerla en consideración. ¿Ya? Que cuando Él nos da una instrucción, que cuando Él le dio al pueblo de Israel instrucciones, le dio leyes, le dio preceptos, no eran porque sí nada más. Tienen una razón, tienen una explicación, tienen un fundamento, tienen un porqué. ¿Ya? Aunque para nosotros no podamos entender muchas cosas, o no sea difícil de explicarla o de buscarle una razón a eso, como lo hace la ciencia hoy día, que a todo trata de buscarle una explicación, pero una explicación obviamente lejos de Dios. ¿Ya? Entonces cuando aquí aparece, ¿no es cierto?, y le da esta instrucción al pueblo de Israel, dice, cuando ustedes planten árboles en la tierra prometida, ¿no es cierto?, los 3 primeros años no coman de su fruto, o sea, que el fruto salga, que el fruto se caiga solo del árbol, que el fruto, ¿no es cierto?, caiga a tierra y se pierda y en la tierra vuelva a la tierra de nuevo. ¿Ya? Estuve escudriñando, buscando una explicación a eso, porque una razón tiene que haber. ¿Ya? Porque Dios todo lo hizo con ciencia, todo lo hizo con inteligencia y todo lo hizo con sabiduría. ¿Ya? Hay una explicación que se le da a eso. Puede que hayan muchas, puede que estemos lejos de la razón que realmente Dios hizo, digamos, para que no comiesen de ese fruto los 3 primeros años, ¿ya? Pero una de las razones que encontré era porque ese fruto es tan especial, esos primeros 3 años del fruto, esos frutos son tan especiales, que ese mismo fruto que cae en la tierra y se pierde ahí en la tierra, abona de nuevo la tierra, o alrededor donde están creciendo esas raíces de ese arbolito, ¿ya? Donde están creciendo esas raíces, ellas necesitan un abono especial y que el mismo fruto lo tiene y lo da. ¿Ya? Es una de las razones que encontré, ¿ya? Y que obviamente hay ciencia, que obviamente hay inteligencia, y que obviamente está toda la sabiduría de Dios allí, y que nosotros tal vez no podamos entender eso, cómo funciona, ¿ya? Pero es una de las razones por las cuales es probable que Hachén le pide y le dice, no toquen los 3 primeros años de los frutos, para que ese fruto después pueda crecer, ¿no es cierto?, en abundancia, pueda crecer una fruta bonita y puedan tener buenas cosechas de lo que están plantando. ¿Ya? Esa es una de las razones. ¿Ya? En cuanto al fruto, estamos hablando de los árboles. ¿Ya? También le habla que no coman sangre, ¿no es cierto? No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Esta otra ley, esta otra instrucción que Yahweh le manda al pueblo de Israel, dice, no coman sangre. ¿Ya? Miren, en el tiempo que Yahweh le da esta instrucción al pueblo de Israel, en el desierto, no estaba la ciencia que hoy tenemos.
el avance de la ciencia que hoy existe en nuestro mundo, ¿ya? Imagínense la ciencia cómo está hoy en día en el siglo XXI, el nivel, al nivel que ellos han llegado, ¿ya? Descubriendo cómo funcionan ciertas cosas en este mundo, ¿ya? Y con toda la ciencia y con toda la inteligencia que tenemos en el siglo XXI, estamos aún lejos de la ciencia, de la inteligencia, ¿ya? Y de la sabiduría que Dios usó para hacer todo lo que hizo. Pero la ciencia, en cierto modo, nos ha ayudado un poco y nos ha ayudado también a entender la Escritura. En este caso, por ejemplo, dice, no comeréis cosa con sangre, ¿ya? Hoy día, con la ciencia que tenemos, que existe hoy día, imagínese que usted va al médico por un dolor de estómago, ¿ya? Y lo primero que le hacen es un examen de sangre. Le sacan sangre y con esa sangre, ¿no es cierto?, le hacen una serie de exámenes. Le pueden ver si tiene problema el hígado, cómo están funcionando los riñones, cómo está funcionando el páncreas, cómo está la próstata, ¿ya? Cómo están los niveles de azúcar, ¿ya? Todo esto y mucho más le hacen solamente con un examen de sangre, ¿ya? ¿Por qué? Porque la ciencia descubrió, ¿ya?, que todo lo que comemos, todo lo que vamos dirigiendo, ¿no es cierto?, vamos sirviéndonos para que dentro de nuestro vientre, todo eso que allí el cuerpo lo deshace, ¿no es cierto?, muchas de estas cosas van a dar a la sangre, ¿ya? Si tenemos enfermedades, si tenemos, ¿no es cierto?, está nuestro organismo funcionando de una manera en forma irregular, ¿no es cierto?, no está funcionando bien, con los exámenes de sangre pueden detectar este tipo de enfermedades, o qué es lo que no está funcionando bien en nuestro organismo, ¿ya? Es decir, las enfermedades de nuestro cuerpo viajan a través de la sangre y pueden ser detectadas hoy en día en el siglo XXI con la ciencia que tenemos, con el avance de la ciencia que está actualmente, ¿ya? Pero el pueblo de Israel en ese tiempo no tenían cómo saberlo, ¿ya? Pero Hashem, que hizo al ser humano, que él sabe cómo funciona, ¿ya? Hashem le manda este mandamiento, este estatuto, esta ley, que hoy nosotros podemos entenderla porque la ciencia nos ha ayudado en esta parte, ¿ya? Y hoy día podemos saber que los animales, ¿no es cierto?, también tienen enfermedades, como la tenemos los seres humanos. Solo que los seres humanos no nos damos cuenta, no nos importa, porque un animalito, ¿no es cierto?, tiene que estar muy mal para que nosotros nos demos cuenta que él está enfermo. Y generalmente nos damos cuenta cuando el animalito ya está enfermo, casi a punto de morir, porque no nos dan señales, ¿ya? A no ser que lo llevemos a un veterinario, ¿no es cierto?, y el veterinario le haga este tipo de exámenes, ¿no es cierto?, y él logre descubrir si está padeciendo alguna enfermedad, ¿ya? De lo contrario no nos damos cuenta. Entonces, si ellos comían sangre, ¿ya?, podían adquirir alguna enfermedad que tuviesen los animales en su cuerpo, porque las enfermedades hoy día, la ciencia descubrió que las enfermedades viajan a través de la sangre, ¿ya? Cuando digerimos, ¿no es cierto?, algún alimento que no está diseñado para el cuerpo, porque Dios diseñó el cuerpo y hizo un diseño de alimentación para el cuerpo que Él hizo. Y nosotros hemos alterado eso, ¿no es cierto?, comiendo cosas que Él nos mandó que no comiésemos. Entonces, cuando vamos digiriendo estos alimentos que están prohibidos comerlos, y están prohibidos no porque nos van a hacer más santos o más puros espiritualmente, no, porque Dios diseñó
otros animales, otras especies, con otro fin, ¿no es cierto? Con otro propósito, ¿ya? Están diseñados para otra cosa, pero no para sustentar al ser humano. Entonces a veces digerimos estos alimentos, ¿ya? Eh, y vamos dañando nuestro cuerpo, la sangre se nos va poniendo más pesada, vamos tapando las arterias, vamos tapando las venas, ¿no es cierto? Y la sangre ya se va poniendo más pesada, no circula al ritmo que tiene que circular, el corazón empieza a trabajar más porque la sangre se pone más pesada de acuerdo a la alimentación que vamos comiendo, ¿no es cierto? Y de ahí vienen, ¿no es cierto?, las trombosis, las parálisis, ya porque la sangre no está funcionando, no está circulando en nuestro cuerpo como tiene que circular, debido a que nosotros no nos estamos sustentando con el alimento que Hashem nos instruyó que nos alimentásemos, ¿ya? Entonces, el pueblo de Israel no tenía cómo saberlo en el desierto, no tenía la ciencia que hoy tenemos nosotros en el siglo XXI, ¿ya? Donde hoy se ha descubierto, ¿no es cierto?, que ya en la sangre viajan este tipo de enfermedades, ¿ya? Y bueno, y ahí es cuando usted va al doctor, ¿no es cierto?, y el doctor, ¿qué le dice? Deje la Coca-Cola, deje de comer embutido, deje de comer cerdo, aléjese del pan, ¿ya? Baje los niveles de la sal, baje los niveles del azúcar, y ahí nos dan, ¿no es cierto?, esa tremenda lista que no nos gusta que nos den, ¿no es cierto?, y todo este tipo de restricciones que nos da el doctor, ¿ya? Para que cuidemos nuestra salud y evitemos enfermedades, ¿ya? Bueno, Hashem ya sabía todo eso, Él nos hizo, ¿no es cierto?, Él fue nuestro fabricante, Él fue nuestro creador, y estas instrucciones se las estaba dando al pueblo de Israel, ¿ya? Así que Él le dice, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. ¿Por qué razón por qué le está diciendo eso? No coman sangre y no seréis agoreros ni adivinos. Porque el pueblo de Israel, donde iba a habitar la tierra prometida, los pueblos, las ciudades, los países de aquel tiempo que rodeaban a Israel, o lo que lo iban a rodear, eran todos pueblos paganos, y comían estas cosas. Y Hashem quiere que el pueblo de Israel se separe de esto, que ellos lleven una buena salud, que ellos lleven una buena vida espiritual, y que ellos, ¿no es cierto?, puedan tener esa comunión con su Creador, y puedan ser ellos la luz para las naciones, ¿ya? Sigamos. Otra de las instrucciones que leíamos, ¿no es cierto?, era: no haréis tensura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. ¿Ya? Aquí en estos versículos 27, 28, ya Yahweh, ¿no es cierto?, le está diciendo que él no quiere que se hagan ciertos cortes en el cabello del varón, que eran unos cortes que iban por aquí al lado, que se hacían justamente los pueblos paganos, ya como una forma de adorar a sus dioses, ya se hacían este tipo de cosas, ya cuando moría alguna persona en los pueblos paganos, ellos acostumbraban a dañar su cuerpo, a rasguñar su cuerpo en forma de símbolo de dolor, de angustia, ya, o a veces se tatuaban algún tipo de imagen en su cuerpo. Imagínense, hoy día el tatuaje está de moda, pero ya en ese tiempo existía el tatuaje, no en la forma que nosotros la conocemos hoy, como lo hacen hoy día, ¿no es cierto?, con esta tecnología, con estas agujas tiñendo el cuerpo, pero ellos hacían marca, ya se ponían símbolos en su cuerpo, ya, y Hashem le prohíbe esto al pueblo de Israel, ya, primero porque Hashem no quiere que ellos se asimilen al pueblo pagano, porque el pueblo pagano, todo lo que hacían en su cuerpo, todo lo que hacían cuando mataban animales, todo lo hacían en adoración
a sus dioses. ¿Ya? Y Hashem no quería eso. Hashem quería que ellos adoraran al único y al verdadero Dios, al Dios real, al Dios real, no a dioses ficticios, ¿ya? Entonces él quería sacarlo ahí. Entonces la primera razón, no quiero que hagan esto, primero, para que no hagan lo mismo que hacen los pueblos paganos. La primera razón. Pero también hay otra razón, ¿ya? Le explicaba yo que con la ciencia que tenemos hoy día, imagínense que la mayoría de las enfermedades vienen, por una parte le explicaba yo que por una parte de la alimentación que tenemos, ¿ya? Y por otra razón es el sistema nervioso, ¿ya? Usted puede estar sustentándose bien económicamente con su alimentación, ¿ya? Puede estar digiriendo los alimentos correctos, ya lo más sano posible, pero si su sistema nervioso le daña, le va a dañar su cuerpo, porque estamos hechos de tal manera, el cuerpo humano está hecho de tal manera que hoy día, ¿no es cierto?, la ciencia ha descubierto que nuestras emociones están también ligadas a alguna parte de nuestro cuerpo, a algún órgano de nuestro cuerpo, ¿ya? Es por eso que cuando estamos, ¿no es cierto?, bajo mucha presión y estamos nerviosos y nos empieza, lo primero que nos empieza a fallar, ¿no es cierto?, es el colon, que le llaman, ¿no es cierto?, también empieza a fallar, empiezan, ¿no es cierto?, las úlceras, ¿ya?, por el sistema nervioso, ¿ya? Y uno puede decir, pero ¿qué tiene que ver el sistema nervioso con nuestro cuerpo? Bueno, estamos hechos de esa manera, Dios nos hizo de esa manera. Nuestras emociones, muchas de nuestras emociones y gran parte del sistema nervioso, cada uno de estas emociones está conectado a algún órgano de nuestro cuerpo, ¿ya? Y de ahí la importancia, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos, que Hashem le dice, mire, no quiero que se tatúen su cuerpo, que se impriman imágenes en su cuerpo. La primera razón, porque no quería idolatría, ¿ya? Y no quería que los pueblos de Israel siguieran el paganismo que estaban alrededor de los pueblos que lo iban a rodear, ¿ya? Pero segundo, porque Hashem conoce nuestro cuerpo. Él sabe que por todo nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, se desplaza el sistema nervioso, incluso por la piel. Es cosa, ¿no es cierto?, que cuando usted siente un poco frío, ¿no es cierto?, los pelitos se van, los cabellos de nuestro cuerpo se paran, ¿no es cierto?, en nuestro cuerpo, o se nos pone la piel de gallina, como decimos nosotros, porque está lleno de sensores nuestro cuerpo, está lleno, el sistema nervioso viaja por todo nuestro cuerpo, incluyendo nuestra piel externa, ¿ya? Y cuando una persona se hace un tatuaje, ¿qué es lo que hace? Está dañando, está matando esas partes nerviosas que parecen insignificantes, ¿ya? Pero cuando la persona se logra tatuar, ¿no es cierto?, le empiezan a meter agujas y le empiezan a meter estas tintas en su cuerpo, está dañando su sistema nervioso, está haciendo daño a su cuerpo, que la consecuencia no es inmediata y nadie lo nota, ¿no es cierto?, pero con el pasar del tiempo eso le va acarreando problemas. El cuerpo va perdiendo inmunidad, ¿ya? Lo mismo pasa aquí con nuestras orejas, ¿ya? Por aquí pasan sistemas nerviosos. Hoy en día, por ejemplo, mucha gente se ha enfermado con el tema de la mascarilla y a veces no saben por qué, ¿ya? Es porque aquí, justo en esta parte, es donde pasa mucho, digamos, partes de nuestro sistema nervioso. Entonces, las personas que tenemos que andar con mascarilla todo el día por nuestro trabajo, ¿ya? Empieza a alterar el sistema nervioso. Y ese sistema nervioso, como le decía yo, está conectado a algún órgano de nuestro cuerpo, ¿ya? Y eso ha acarreado muchas enfermedades
a personas que estaban sanas, ¿no es cierto? Y hoy día se están enfermando. ¿Ya? Pero la gente no lo sabe, ¿ya? Pero imagínense que en la ley de Hashem tenemos todas estas instrucciones, que obviamente el pueblo de Israel en ese momento no tenía cómo saberla. Hoy día nosotros, ¿no es cierto?, con la ciencia que ha avanzado, que ha aumentado, hoy día la ciencia ha descubierto estas cosas, hoy día podemos saber de una manera mejor cómo funciona incluso nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestro sistema nervioso, ¿ya? Y esta ciencia que hoy, ¿no es cierto?, ha descubierto estas cosas, lo único que ha hecho es ayudarnos a entender las leyes de Jehová, por qué dijo estas cosas, ¿ya? Y que a veces la miramos sin importancia, ¿no es cierto?, que no le damos el valor que se merecen. Pero Hashem por algo las mandó. Él lo hizo, todo lo que hizo lo hizo con ciencia, con inteligencia y con sabiduría. No se olviden de eso. Entonces, obviamente, tal vez haya una explicación más extensa, más exacta aún, ¿ya? Pero a medida que va pasando el tiempo, ¿no es cierto?, Hashem tal vez nos vaya iluminando y vamos descubriendo cosas más grandes todavía con respecto a sus instrucciones, ¿ya? Sigamos. Nos queda tiempo, sí. Nos queda un resto de tiempo. Vamos al versículo 29. Dice: no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Otra de las prohibiciones ya que Yahweh le hace al pueblo de Israel, porque era común en el pueblo pagano que los padres dieran a su hija para que tuviesen relaciones sexuales, tal vez en su mente no con una maldad, sino que era una forma de adorar a los dioses paganos. ¿Ya? Era una de las formas de adorar a los dioses paganos, era a través de la sexualidad. De ahí que viene la diosa del amor, la diosa Istar, que es la misma, ¿no es cierto? Y que después la encontramos por allá, ¿no es cierto?, cuando en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo hace mención, ¿no es cierto?, a estas situaciones, a este paganismo que había. ¿Ya? Entonces era común que los padres dieran a su hija para que tuviesen relaciones sexuales en forma de adoración a sus dioses. ¿Ya? Y Hashem se la prohíbe, estos actos se los prohíbe, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel, y le dice: no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar. ¿Ya? Versículo 30 dice: mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándolos con ellos, yo Jehová. ¿Ya? Esta prohibición que Hashem le hace al pueblo de Israel, que no vayan donde los adivinos, donde los brujos, ya que no tengan contacto con ellos, que no se contaminen. Ya quiero hacer mención de esto, ya no quiero pasarlo por alto, porque hoy en día, en pleno siglo XXI, con toda la ciencia, con toda la sabiduría que hay con respecto a la palabra del Señor, hemos avanzado mucho en esa parte, ya. Incluso con todo eso, mucha gente, incluyendo hermanos evangélicos, consultan a estos adivinos. He sido testigo de ello. ¿Cuándo? Cuando a las personas les llega una enfermedad. Cuando les llega una enfermedad, ¿no es cierto?, y empiezan, ¿no es cierto?, a buscar razones de esa enfermedad, y nos falta por ahí quien le dice: mira, a ti te hicieron mal. Y he visto cristianos ir donde los adivinos, ¿no es cierto?, a ver cómo pueden sanarlo. ¿Ya? Y les vuelvo a recalcar, muchas enfermedades no son brujería. Muchas enfermedades no le hicieron mal, sino que el mal a veces lo hacemos nosotros mismos, por no seguirnos por las instrucciones que Yahweh nos dio. Primero, porque nuestra alimentación es incorrecta a veces.
Esa es una razón. Considere eso cuando usted le acarrea enfermedades. ¿Qué comí? ¿Ya? ¿De qué cosas me estaba alimentando? Piense en eso primero. ¿Ya? Y yo le encargo hoy día a los jóvenes, a la señorita, a los padres que tienen niños pequeños aún, ¿ya? Yo les aconsejo esto en el amor del Señor. Enséñenlo a alimentarse lo más sano posible. Hoy en día, en el siglo XXI que estamos, es difícil encontrar algo 100% sano, porque incluso, ¿no es cierto?, ya las mismas cosechas que están sacando, ¿no es cierto?, la gente de campo, ya le está metiendo algún tipo de fertilizante, ayudando a la tierra, porque la tierra no tiene la fuerza que tenía en tiempos de antaño, ¿ya? Entonces le está poniendo fertilizante, ¿ya? A los animales le están poniendo hormonas, otro tipo de experimentos a los animales, ¿ya? Entonces prácticamente casi todo lo que tenemos está un poco contaminado, en cierto modo, ¿ya? Pero ¿cuál es mi consejo? Un consejo que me dio un médico en una oportunidad, yo se las recalco a ustedes. Traten de alimentarse, traten de buscar aquellos alimentos, ¿ya?, que estén más lejos de la mano del hombre, que el hombre haya intervenido, ¿ya? Traten de comer las cosas que tienen menos experimentos, ¿ya? Traten de alimentarse de eso, lo más sano posible, dentro de lo que existe más sano hoy en día, para que cuando vamos llegando a cierta edad no empecemos con muchas dificultades en nuestra salud y si no estamos fundamentados en la palabra del Señor, vamos a correr donde los brujos, vamos a correr donde estos adivinos, ya que me saquen de este mal que me hicieron. ¿Qué mal? El mal que nos hacemos nosotros mismos cuando no cuidamos y no lo alimentamos de una manera correcta. Así que les encargo yo a ustedes que son padres, que tienen niños pequeños aún, que pueden, ¿no es cierto?, inculcarle, que pueden enseñarle, que pueden alimentarle, traten de alimentarle de lo más sano que pueda existir en estos momentos en nuestro siglo XXI. ¿Ya? Ese es un consejo. ¿Ya? Sigamos. Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Mire qué consejo más hermoso. Delante de las canas te levantarás. Es decir, de un anciano, de una anciana. Le tendrás respeto. ¿Ya? Dice, honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos la palabra temor en hebreo, que en hebreo tenía mucho significado la palabra temor? ¿Ya? Mucho significado y había que saber por el contexto que uno está leyendo o de lo que está explicando, ver a qué temor se refiere. Si se refiere a ese temor de miedo o a ese temor de Jehová que nos separa del miedo ordinario. Bueno, en este caso se refiere a tenerle miedo. ¿Ya? No al otro temor que víamos la semana pasada, que era, ¿no es cierto?, cuando Dios nos separa del miedo, el miedo natural que nosotros conocemos y nos tiene en otro estatus. ¿Ya? Bueno, aquí se refiere, témanme, porque yo soy vengativo del que daña al anciano, del que daña al huérfano y a la viuda desamparada. ¿Ya? Aquí por el contexto tenemos que entender que aquí Jehová dice, mire, respeten al anciano, ¿ya? Y honren su rostro, honrenlo, ¿ya? Y teman a Jehová su Dios. O sea, aquí diciendo, aquí témanme porque yo soy vengativo de eso. Es decir, a una persona que le hace daño a un anciano, una persona que le hace daño a un huérfano, una persona que le hace daño a una viuda desamparada, créame que si no se arrepiente en el tiempo que Yahweh le va a dar, ¿ya? En ese tiempo de gracia que el Señor le va a dar para que usted se arrepienta de lo que le hizo al anciano, de lo que le hizo al huérfano, de lo que le hizo a la viuda desamparada, ¿ya? Créame que el juicio de Jehová vendrá sobre su vida.
si usted no se arrepiente. ¿Ya? Sigamos. Nos queda tiempo, un poquito de tiempo, ¿ya? Dice, cuando el extranjero more con vosotros en vuestra tierra, no le oprimáis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. ¿Ya? Hay cosas que no necesitan explicación, ¿no es cierto? Aquí yo disfruto analizando las leyes, los estatutos de Yahweh, lo disfruto, ¿ya? ¿Por qué? Porque las leyes de Jehová son justas, porque tienen misericordia, porque tienen gracia, porque tienen perdón, porque tienen bondad. Y las leyes de Yahweh obviamente están aquí para que yo las aprenda, para que yo las practique, porque ellas hacen bien a mi vida. ¿Ya? Y obviamente vamos a ver otra cosa, porque las leyes de Jehová hacen una cosa tan importante que corrigen mi caminar, corrigen mi conducta, corrigen mi vida cuando las empiezo a profundizar, cuando las empiezo a entender en una plenitud un poco mayor, cuando mi percepción de una ley, de un estatuto que Yahweh mandó, la profundizo, ¿no es cierto? Y la analizo de otra manera más amplia, voy entendiendo, y eso va corrigiendo mi vida, mis pensamientos, mi caminar, ¿ya? Y uno empieza a disfrutar de las leyes de Yahweh, que no son gravosas, sino que son un deleite para el espíritu, para el alma, ¿ya? Yo espero que ustedes estén sintiendo lo que yo estoy sintiendo ahora, en mi deseo, ¿ya? Y aquí manda y dice al extranjero, no lo opriman. Ténganlo como un natural, como uno de ustedes. Ámenlo como a ustedes mismos. Imagínense hoy día nuestro país, Chile, un país pequeño, angostito, ¿no es cierto? Comparado con otras naciones que en cuanto a perímetro, en cuanto a metros cuadrados, son inmensos. Nosotros somos una pequeña franja delgadita que estamos colgando en la cordillera y casi cayendo al mar. Pero sin embargo, gracias a la misericordia de Hashem, gracias a su infinita misericordia, ha sido un país próspero. Un país que ha podido cobijar a muchas otras naciones, ni siquiera una, sino que a muchas. Han llegado aquí en busca de refugio. Por supuesto, ustedes me dirán, pero hemos visto en la noticia que muchos extranjeros tienen, ¿no es cierto?, desastre aquí en nuestro país. Obviamente, dentro de todo en nuestro país también han entrado delincuentes de otras naciones, ¿no es cierto? Y obviamente aquí Hashem no se está refiriendo a eso. Los delincuentes tendrán que asumir la justicia, ¿no es cierto? Cuando la justicia les caiga encima, ¿no es cierto? Tendrán que asumir sus consecuencias, ¿ya? Pero la gente que vino de bien, aquella gente que necesita ese refugio verdadero, porque en otro país se están muriendo de hambre, porque no hay trabajo, porque no hay esperanza, ¿ya? Yo pienso en esto, piénselo usted también, lo invito a pensar en esto. Mire, cuántas familias, cuántos jóvenes, porque la mayoría son jóvenes que llegan, porque las personas de avanzada edad de otro país ya no tienen la fuerza y no tienen los medios a veces como para irse a otra nación a buscar proyectos de vida. Los más viejitos se van quedando a vivir los que le tocó vivir y a morir allí. Piensa usted, ¿cuántos hijos tuvieron que dejar sus padres lejos de sus familias, sin saber si sus padres van a morir, y ellos acá en un país extranjero? A muchos extranjeros les ha tocado vivir esa experiencia en nuestro país, que sus familias han muerto allá
en su nación y ellos no han podido viajar o se han enterado incluso mucho tiempo después. Entonces es un dolor que nos debe también causar angustia. Entonces Hashem le dice, mire, ustedes al extranjero que esté entre ustedes lo van a amar como a ustedes mismos. No se olviden que extranjeros fueron en Egipto. O sea, ustedes saben más bien que nadie qué es lo que es vivir fuera de su nación. Mire lo que le está pidiendo a Hashem. Misericordia. Quiero misericordia. Si alguien puede decir que en la ley de Jehová no hay misericordia y no hay gracia, está equivocado. En la ley de Yahweh hay misericordia, hay amor, hay fe, hay esperanza. Cuando entendemos los mandamientos de Hashem, cuando empezamos a entenderlo, no se olvide que todas estas cosas fueron hechas con ciencia, con sabiduría y con inteligencia. Y Hashem hoy día nos está dando la oportunidad de profundizar un poquito en ella y descubrir estas cosas maravillosas. ¿Ya? Bien. Nos quedan algunos versículos para ver un poquito de tiempo más. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas, medidas justas tendréis, yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Mire qué cosa Dios. Dios es un ser amante de la justicia. Dios es un ser amante de la justicia. Mira, cuando omitan juicio, que sea justo. Que sus pesas, que cuando una persona está vendiendo, que su pesa, su balanza, no esté, ¿no es cierto?, alterada. En repartición de tierra, sea justa. Hoy en día, ¿cuántas familias mueren sus padres y después, ¿no es cierto?, ya los hermanos que quedaron no se pueden ni mirar a la cara por la herencia? Que uno quiere tocar más, que a mí me toca mayor parte, que yo cuidé a los viejitos, que tú no lo cuidaste, y empiezan, ¿no es cierto?, los tira y encoge, los dímete direte, y no se ponen de acuerdo en la herencia. Pero Jehová aquí, mire lo que le está diciendo el mandamiento de Jehová, ¿ya? ¿No es cierto? Que sean justos en repartición de tierra, en toda clase de medida, dice, sean justos. En toda clase de medida sean justos. Abraham era un hombre justo. Cuando se separó de Lot, ¿no es cierto?, él siendo anciano, siendo que su sobrino tenía que respetar las canas, ¿no es cierto?, como lo dice la ley, la instrucción de Yahweh, ¿no es cierto?, delante de las canas te levantarás, ¿ya? Sin embargo, Abraham le da a elegir a su sobrino Lot. Y le dice, mira, si tú vas a la izquierda, yo voy a ir a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo voy a ir a la izquierda. Tú eliges. ¿Ya? Que el Señor de paz nos bendiga. Alcanzamos a ver el último, el versículo 37, dice, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra. Yo, Jehová. ¿Ya? Vamos a leer hasta ahí hoy, ¿ya? Vamos a ir terminando ya por el día de hoy y nos estaremos viendo, si Dios así nos permite, el próximo domingo, ¿no es cierto? Vamos, ya que estamos hablando de la ley de Yahweh, ya de las instrucciones que Yahweh le dio, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel para que le fuera bien, para que fueran prósperos, para que mantuviesen la relación con su Creador, ya, todas estas leyes.
Ya yo creo que la próxima semana a lo mejor vamos vamos a tener que ver también los pecados, ¿ya? Eh, los juicios para los pecados que el pueblo de Israel pudiese cometer, ¿ya? Hashem también les habló de eso y si estamos hablando de la ley, estamos hablando de la palabra de Dios, es inevitable no hablar de eso porque la ley, la palabra del Señor que nosotros conocemos como Biblia, ya casi en sus 66 libros toca el tema del pecado y todo gira alrededor de eso, del pecado del hombre y de la misericordia de Yahweh. Así que tenemos que verlo, aunque no nos guste, ¿no es cierto? Esa parte no nos gusta, pero tenemos que verlo porque créanme que eso nos va a ayudar a crecer, a mejorar y obviamente también a perfeccionar nuestra vida espiritual. Creo que por hoy es suficiente, vamos, ¿no es cierto?, a dejar hasta aquí esta enseñanza por el día de hoy. Yo les invito, ¿no es cierto?, a que los que no han visto los videos aún, ¿no es cierto?, y se están metiendo en el tema, están ahí en YouTube, están en Facebook, pueden revisarlos, verlos con más tranquilidad, con más calma, ¿ya? Y espero que toda esta enseñanza y estas pequeñas explicaciones ya eh, les vayan sirviendo, nos vayan sirviendo a nosotros para poder crecer, mejorar y ser más perfecto eh, eh, en nuestra vida cristiana. Que el Señor de paz pueda bendecirles, que tengan una rica semana bendecida para la gloria del Señor, que las misericordias de Dios sean renovadas cada día para ustedes, que la paz de Dios sea con ustedes, con su familia. Les deseo en el amor del Señor. Bendiciones. Nos estaremos viendo, si así Dios nos permite, el próximo domingo.